de un lado, los nitrofuranos, ¿no? Que vamos a ver que van a actuar a nivel central, a nivel de ARN, las quinolonas, que actúan a nivel de la ADN girasa, ¿no? Y la fosfomicina, que actúa a nivel de la síntesis de pared celular, los que interfieren en el metabolismo del ácido fólico, como son las sulfatas. Entonces, esos son los 4 grupos de fármacos que nos interesan ahora. Comenzamos con los nitrofuranos, ¿no? Fármacos de un espectro simple, corto, ¿no? Y tenemos ahí sus representantes, como son la nitrofurantoína, furazolidona, nifuroxacida y nitrofurazona. Su mecanismo hasta ahora no bien definido, pero se postula que lesionan ARN mensajero. Se dice también que inhiben los sistemas enzimáticos del acetil-CoA. Dentro de ellos vemos la nitrofurantoína, un fármaco con un espectro bastante chico, reducido, que justamente es solo para infecciones de vía urinaria bajas. Y se acá que es activo contra E. coli y enterococos, justamente uno de los gérmenes más comunes, ¿no? El E. coli, que es algo del 60% a 70% de la etiología de las infecciones urinarias. Dice que mayor actividad en orina ácida. Entonces, requisito para que se active esta nitrofurantoína, orina ácida. La absorción es rápida y completa y puede aumentar con el alimento, ¿no? Ahora, la concentración que alcanza, ojo, nitrofurantoína, alcanza concentraciones despreciables, ¿no? O nada terapéutica. O sea, en otras palabras, va a pasar rápidamente por la circulación y se va a ir a la vía urinaria. Entonces, esperar que haya circulante, alguna nitrofurantoína circulante, no. De tal manera que no les va a servir nunca para una infección sistémica. ¿Ya? Subida media 20-60 minutos, metabolismo tisular 60%, unión a proteínas 40%. Excreción urinaria 40% sin modificación, ¿no? Y que está relacionado al clínico a la tasa de filtración o al clínico de creatinina. Lo que les he mencionado no tiene concentración sérica, pero sí alcanza alta concentración urinaria. Entonces, de aquí vamos viendo pues que si alcanza concentración solo en orina, va a servir para infecciones urinarias bajas, para cistitis, ¿no? Para infecciones urinarias altas, como una pilonefritis. Una pilonefritis siempre va acompañada de compromiso sistémico, ¿no? La bacteria va a estar circulando, no es solamente en el riñón. Entonces, este es un antibiótico que nos va a servir solo para la cistitis o itus bajas. Hay un cuadrito ahí que dice que tiene el señor Proteus, tiene resistencia innata, ¿no? Tiene resistencia innata. ¿Cómo es esto? El Proteus va alcalinizando su medio. Lo que les dije la vez pasada, un comentario que les hice, parecido al HP, que van alcalinizando su medio y eso justamente le da una protección automática o digamos innata, ya que la nitrofurantoína para activarse, requiere la orina ácida. Entonces, no se les ocurra si es que aíslan Proteus usar nitrofurantoína porque no va a pegar. La reacción adversa más común es la del tracto digestivo, náuseas, vómitos y a veces diarrea. Estas se han reducido cuando se utiliza en macrocristales, una presentación de 2 tomas al día, pero que es muy costosa. Puede haber ictericia colestásica, hipersensibilidad también, cefalea, vértigo y somnolencia. Cuando son tratamientos prolongados puede aparecer neuropatía, pero ¿cuándo usamos los tratamientos prolongados? Cuando hacemos la terapia supresiva en infecciones de tracto urinario recurrentes, en las cuales uno trata la infección con un esquema habitual, clásico, y después pasa a meses de tratamiento, 6 a 12 meses de tratamiento, ¿no? Para terapia preventiva. Le llamamos la fase supresiva, en la que se utilizan, si bien es cierto, dosis pequeñas, pero a largo plazo son todos los días, y estas son las que podrían estar relacionadas a la neuropatía. Por eso dice en tratamientos prolongados. Se ha visto fibrosis pulmonar en adultos mayores, pero es bastante raro.
Y entonces las indicaciones. Les decía, en ITU baja, o sea, una cistitis, nunca en una pielonefritis, como dice acá abajo, no en bacteriemia, ya, no en proteus, ya les habíamos mencionado, por la resistencia innata. Y por acá dice macrocristales o microcristales. Tengan cuidado a la hora de la presentación, ¿no? La nitrofurantoína se administra cada 6 horas, ¿ya? La microcristalina, la presentación estándar. La que viene en presentación de macrocristales puede administrarse 2 veces al día. Obviamente acompaña en mayor costo, mucho mayor costo, y tener mucho cuidado de no utilizar una de microcristales o presentación estándar en 2 veces al día. Esa sería una dosis subóptima y conllevaría a un fracaso terapéutico. Entonces hay que tener cuidado con cuál es con la que están tratando. La que viene en presentación genérica suele ser de microcristales. Un poco para ver cómo está la sensibilidad. Este es un fármaco que se había dejado de usar. Les había comentado el viernes que por moda, ¿no?, dejamos de usarla y comenzamos a usar el cotrimoxazol y luego la ciprofloxacina. Entonces, no se usó y con esto se dejó de hacer la famosa presión selectiva y vean esa sensibilidad que aparece. En este caso, resistencia, ¿no? Una resistencia que apenas llega al 5% en no BLE y un poco menor todavía en las cepas BLE, ¿no? Ven ahí con verde, aquí se ha probado cepas BLE y no BLE. Entonces, 5% es bastante significativo, es un fármaco muy útil todavía, aún con cepas de este tipo, BLE, ojo, BLE de la comunidad, no es BLE hospitalario. Y para hablar de lo que nos consta, nosotros asesoramos una tesis que reunió 4 años de cepas de urocultivos en gestantes en nuestro hospital y encontramos que la sensibilidad estaba en el 80% a nitrofurantoína y si consideramos el intermedio, ¿no?, subiría a 82%, si se quiere. Entonces, todavía no es un problema de salud pública, todavía sirve este medicamento, en este caso para itus bajas. Y obviamente para esta gestante no, pues no solamente se han probado in vitro estos cultivos, no es que se le administre a la gestante. Bien, el otro es furazolidona, un fármaco útil contra diversos gérmenes digestivos, del tracto digestivo. Dice acá que es activo contra Campylobacter jejuni, el Vibrio cólera, la E. coli heteropatógena y el Helicobacter pylori. Por acá aparece un parásito. Tiene la particularidad furazolidona que también elimina a la Giardia lamblia. De tal manera que si ustedes se encuentran con un paciente con una diarrea disentérica, ojo, disentérica es cuando hay moco, sangre y tal vez fiebre, ¿no? Entonces se piensa en bacteria enteropatógena o parásito Giardia lamblia, que es muy común en niños, y tranquilamente pueden usar este fármaco empíricamente y estaría cubriendo estas 2 etiologías. Se le usa como parte de un esquema de resistencia en el Helicobacter pylori. Ustedes saben que el clásico es amoxicilina, claritromicina, pero dada la resistencia que está presentando el señor HP, está incluido en uno de los esquemas la furazolidona. Y justamente aquí un detalle, ¿no? Se administra con un cuarto fármaco que es el bismuto. El bismuto hace su parte, ¿no? Similar a lo que han visto ustedes con sucralfato, ya lo conocerán, pero tiene un plus. Bismuto bloquea la bomba de metales pesados que tiene HP. ¿Ya? Bloquea ese, y ese sería el mecanismo que tiene para como efecto antibacteriano, ¿no? Solamente mencionar ese plus. Bien, volviendo a furazolidona, vida media corta, de tal manera que esto se administra 4 veces al día, no puede administrarse en mayor intervalo, y está indicada, como les decía, en edad disentérica, cólera combinada para el Helicobacter pylori, y tenemos sus reacciones adversas, coloración de orina, que es relativamente frecuente, deben tener esto en cuenta porque a veces se asusta el paciente, en el caso de niños, la mamá del paciente peor se asusta. Puede haber cefalea, dolor abdominal, más diarrea, náuseas, hipotensión, rash y en algunos casos el efecto antabús o disulfiram cuando se combina con alcohol, ¿no? Otro nitrofurando es la nitrofurazona,
que es un producto no absorbible y solamente se limita para la aplicación tópica, ¿no? Para quemaduras, escoriaciones, heridas, ¿no? Para reducir la colonización bacteriana, ¿no? Solamente en piel, ¿no? Podría resultar tóxica en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bien, perdón. El otro era la nifuroxacida. Solamente mencionar respecto a la nifuroxacida, que es un medicamento que ha nacido para eliminar sobre todo parásitos, ¿no? Y lo están comparando ya con secnidazol, tinidazol y el clásico metronidazol, ¿no? Es una alternativa para matar Giardia lamblia, ¿no? Entonces, por ahí está vigente. El detalle es que este nitrofurano tiene una particularidad de colorear todas las secreciones de color amarillo verdoso, así como su resaltador, y la orina sale de ese color. Entonces, advertir porque los pacientes se asustan grandemente. A mí me han levantado de madrugada para preguntarme por ese color. Yo le dije de repente, te ha poseído un marciano, ¿no? Porque así es la orina, ¿no? Me han mandado la foto de la orina. Sulfonamidas. En realidad estos fueron los primeros antibióticos. Las sulfonamidas fueron antes que las penicilinas, ¿no? Y ahí está pues el estudio del 1908, cuando se encuentra la sulfanilamida como un colorante que después ya tenía un nombre, ¿no? El llamado Prontosil, y que un estudioso, Domag, lo utiliza para tratamiento antibiótico, ¿no? Después ya han aparecido nuevos estudios, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, se le salva la vida dramáticamente a un niño de 10 meses con septicemia, ¿no? Y después vemos acá que Doma recibe el Nobel de Medicina por el valor terapéutico del Prontosil. En los años 70 surge el famoso cotrimoxazol, la combinación con trimethoprim se llama cotrimoxazol. Vulgarmente le decimos Bactrim porque fue la primera presentación de marca que hubo en el mundo, ¿no? Pero bueno, el nombre es cotrimoxazol. 1970, y a los 10 años lamentablemente tuvo que retirarse en los Estados Unidos porque era demasiada la resistencia que se había logrado. En general, las sulfonamidas son derivados de la sulfanilamida, tienen solos tienen un efecto bacteriostático, ¿no? Su efecto es un antagonismo del ácido paraminobenzoico en la vía de la síntesis del ácido fólico bacteriano. No tienen su actividad contra estas enzimas bacterianas, más no contra la humana, ¿no? Y justamente las bacterias tienen que sintetizar su ácido fólico. No es como el humano que necesita ácido fólico exógeno, ¿no? De tal manera que aquí no hay ninguna acción contra el hospedero, sea nosotros, ¿no? Se dice que la actividad radica en el grupo amino libre, N4, y en general todos tienen buena absorción, excepto los que son destinados para aplicación tópica, para uso tópico, como son la sulfasalacina y la mesalacina, ¿no? Tienen otro mecanismo de acción, incluso se utilizan para problemas no bacterianos. El metabolismo en general es hepático y la excreción es renal. Inicialmente, las sulfonamidas en general tenían gran actividad, o sea, contra gram positivos y contra gram negativos, además de toxoplasmas y plasmodios, ¿no? Y el otro era para neumocistis, ¿no? Para neumocistis carini también. Un intento de clasificación que se trata de hacer, ¿no? Es los que tienen absorción y excreción rápida, como el sulfisoxazol, sulfadiazina y el sulfametoxazol. De escasa absorción, la sulfadoxina y la mesalacina. De uso local, la sulfacetamida, que es justamente para infecciones oculares. La sulfadiazina argéntica o de plata, que es para uso tópico, y la mafenida. Las indicaciones para toxoplasmosis, ¿no? La sulfadoxina combinada con pirimetamina, el llamado Fansidar,
¿no? Útil para algunas cepas resistentes de Plasmodium falciparum. La sulfacetamida sódica solamente viene en gotas para presentación ocular, ¿no? Muy útil para las infecciones tipo conjuntivitis bacteriana, ¿no? Y la sulfadiazina argéntica o de plata, ¿no? Igual que la nitrofurazona, ¿no? Se utiliza para reducir colonización bacteriana en quemaduras, ¿no? Escoriaciones, heridas, ¿no? Superficiales. Lo que les he mencionado, sulfasalacina y mesalacina, indicadas en la colitis ulcerosa, enteritis regional. También se utiliza en enfermedades reumáticas tipo artritis reumatoide y lupus. El efecto en general, el mecanismo en general aquí estaría relacionado con la capacidad para inhibir el factor necrosis tumoral, y el otro también es el kappa, el factor necrosis kappa beta, entre otros. También limita la migración de leucocitos, inhibición de algunas interleuquinas, ¿no? Lo cual explicaría su utilidad en la colitis ulcerosa y en las otras patologías reumatológicas. Las reacciones adversas en general a las sulfonamidas, depresión de médula ósea, la cual estaría relacionada a una sensibilidad, ¿no? Hay una exposición previa, ¿no? La cual desencadenaría un efecto de hipersensibilidad, ¿no? De una, digamos, de una depresión que podría llevar a anemia aplásica, una depresión masiva de la médula ósea. Es rara, pero está documentada. Puede haber hipersensibilidad en piel, ¿no? Exantema, eritema nodoso, y en general tiene una característica también, la cristaluria, ¿no? De tal manera que lo primero que se dice cuando uno va a usar una sulfonamida es bastante, al menos si es que es sistémica, tiene que usar con bastante hidratación para evitar este problema. Ocurre menos con el sulfametoxazol, que es el que más usamos, ¿no? Pero aún así está vigente esto. Hiperbilirrubinemia relacionada a la gran unión que tiene a proteínas, ¿no? Y esto cobra importancia en los extremos de la vida, sobre todo en neonatos, en los cuales el hígado es insuficiente, y una sulfonamida, concretamente el sulfametoxazol, podría desplazar a la bilirrubina de unión a la albúmina y con eso crear toxicidad para el neonato, condición que se llama kernicterus. Mencionar nada más de paso las sulfonas, que son sintéticos, y de ellos el mejor exponente, la diamino-difenilsulfona o DDS, útil contra Mycobacterium leprae. Eso lo usan solamente en la selva, tenemos raros casos actualmente. Y también se le estaba usando en prevención y tratamiento de neumonía por Pneumocystis carini. Y la combinación cotrimoxazol, que lo que hace es una inhibición secuencial, ¿no? En la vía del ácido fólico, ¿no? En el cual primero entra el sulfametoxazol a inhibir la dihidroteroato sintasa, ¿no? En ese paso del ácido paraminobenzoico al dihidrofólico, ¿no? Y si esta falla, entra la siguiente, que es el trimetoprim, que lo que hace es inhibir a la dihidrofolato reductasa. Por eso hablamos de una inhibición secuencial. Si se escapa de uno, ¿no? Entonces puede ser capturado por la otra, y ahí sí se inhibe la formación del ácido fólico, que es esencial para las bacterias, ¿no? El trimetoprim en general se caracteriza porque tiene mayor afinidad por reductasas bacterianas, ¿no? Ojo, la combinación es bactericida. Por su cuenta, por separado, cada uno es bacteriostático, pero la combinación se comporta como bactericida. Y cuando lo administramos en una relación de 1 a 5, nos permite lograr una relación de 1 a 20 en lo que es concentraciones séricas. ¿Y cómo es esto de relación 1 a 5? Así viene, ¿no? Una parte de trimetoprim por 5 de sulfametoxazol. Entonces, saquen ustedes su cuenta. Si tenemos una tableta de 80 miligramos de trimetoprim, ¿cuánto tendrá de sulfametoxazol? 400. Si tenemos la tableta, acá en el Perú siempre hemos usado la estándar, que es de 160 de trimetoprim. ¿Cuánto será de? 800, ¿no? 800. Los americanos le llaman la doble potencia o double strength, ¿no? Así le llaman ellos, tienen las dos presentaciones. ¿Por qué? En ellos se ha visto más estos problemas hematológicos,
depresión de médula ósea y en déficit, en condiciones de inmunosupresión, déficit que predisponen a anemias megaloblásticas. Entonces ellos siempre han utilizado la de 80-400. Nosotros solamente tenemos las tabletas de 160-800 y lo que viene para 80 o 40 son las suspensiones. Para niños tenemos esas dos presentaciones, ¿no? De 40 y la otra que es de 40-200 y 80-400, ¿no? Bien, entonces la actividad sinérgica, miren, aquí comparamos cuál es la MIC del trimestoprim y el sulfametoxazol si fueran usados solos. La MIC necesaria para inhibir crecimiento bacteriano por su cuenta, o sea, solo el trimestoprim es 0,3. Pero si lo administramos de manera combinada, solamente se necesita 0,05. Lo mismo para el sulfametoxazol, solo 3, y cuando se administra combinado se necesita 1, ¿no? Se ha establecido que la sensibilidad a la combinación está marcada por el trimestoprim. Entonces, se le utilizaría como el predictor de la sensibilidad a la combinación. Y bueno, aquí esto es histórico, pues, ¿no? A estos gérmenes era muy activo el cotrimoxazol. Actualmente ha perdido mucho terreno por la cantidad de resistencia que hay, tanto para gran negativos como gran positivos. Era activo, vamos a decirlo así, era activo contra E. coli, Proteus, Salmonella, Shigella, Vibrio, cólera, Haemophilus. Muchos se le utilizaban infecciones respiratorias altas en niños en las cuales se sospechaba que podía haber un segundo germen ahí. Aparte del señor neumococo, podría entrar Haemophilus, es un poco más frecuente en niños. Otitis media, sinusitis, sobre todo otitis media, antes de la vacuna también, obviamente. Entonces aquí no había pierde con esta combinación. Neisseria, neumococo, ya ni se menciona, en neumococo no sirve, estafilococo y Pneumocystis carini. En su libro, texto les da otro Pneumocystis, ¿no? Que también está apareciendo, ¿no? Pero no deja de tener vigencia contra el carini, que es el más común, oportunista en pacientes con VIH. En cuanto a farmacocinética, la absorción del cotrimoxazol es más rápido, alcanzan el pico en 2 y 4 horas, la vida media es 11 y 10 horas, la unión a proteínas 40% y miren 60% por lo menos, dice, esto es por lo menos el sulfametoxazol. Entonces esto va a hacer pues que se tenga mucho cuidado, ¿no? Con todo lo que sea desplazamiento, ¿no? Como el caso de los niños, los neonatos, con la bilirrubina. Metabolismo hepático y excreción urinaria, ¿no? 60% el trimestoprim y 25% el sulfametoxazol. Las reacciones adversas más comunes están en piel, ya están en piel. Exantema menor, 3%. Rara vez he visto edema multiforme, dermatitis exfoliativa, el síndrome de Stevens-Johnson, el síndrome de Lyell. Y ojo, las reacciones de piel, todas, pero sobre todo las de piel, requieren sensibilización. Se ha determinado que la exposición previa a las formas tópicas de sulfonamidas predisponía a la aparición de alergia posteriormente. Por eso es que en el mundo se suspendió la comercialización de la sulfanilamida, que era la que venía en polvito, en cremitas, ¿no? Y me acuerdo que en estos tiempos, si no encontrábamos, o sea, cuando teníamos el efecto bicicleta, rodillas peladas, si no encontrábamos tela de araña con querosene, usábamos la sulfadiazina. Y las personas que han usado esas formas tópicas posteriormente hacían reacciones de sensibilidad, sobre todo en piel. Por eso se suspendió, solo que quedaba la sulfadicina argéntica, ¿no? Los otros polvitos se recomendaron que desaparezcan del mercado. En el tracto digestivo, náuseas, vómitos, puede haber diarrea, puede haber inflamación de la lengua y incluso puede quedar con una sensación de disgeusia, ¿no? No pueden diferenciar los sabores, todo les parece a fierro, ¿no? Que puede ser hasta 2 semanas. Hematológicos, en algunas condiciones, pacientes que tienen déficit de folato, ¿no? Podría haber anemia megaloblástica. Esta depende, ya saben, de 2 factores, ¿no?
ácido fólico y B12. Entonces, podría llevar a este tipo de anemia. Leucopenia y trombocitopenia. El sistema nervioso central, cefalea, alucinaciones y depresión. Y un detalle, miren cómo aumenta esta frecuencia de reacciones adversas en pacientes con SIDA, ¿no? En SIDA usted va a encontrar por lo menos 40% de reacciones adversas. Entonces, cuando uno comienza a hacer la prevención para neumocistosis, hay que advertirle al paciente VIH que va a tener reacciones adversas, ¿no? 40% es bastante. O te toca exantema, o se te caen los glóbulos blancos, más todavía, o aumentan tus enzimas hepáticas, ¿no? O se te caen las plaquetas. Entonces hay que tener presente eso. Por el solo hecho de tener el cuadro de VIH, será por el consumo de la coprescripción con otros medicamentos, los antivirales, que aumentan estas reacciones adversas en una frecuencia bastante importante, pero hay que tenerlo en cuenta cuando lo usamos en estos pacientes. Las indicaciones que había eran las infecciones urinarias. En la neumonía, ojo, aquí en bronquitis está mal escrito, es en la exacerbación aguda de bronquitis crónica, porque las bronquitis agudas no son bacterianas, ya les había dicho, son virales, pero las exacerbaciones agudas de la bronquitis crónica, o sea, el EPOC, esas sí son bacterianas, en el 100%. Entonces, en esos casos era muy útil este producto. Bueno, actualmente no sirve, igual en neumonía tampoco, en otitis media tampoco, sinusitis, meningitis, y en EDA, que es donde la están usando indiscriminadamente, tampoco. Entonces, esta justamente ha sido la prescripción, la autoprescripción, ¿no? El mal uso en EDA. Yo les digo, esta la venden hasta en ferretería, ya se escapó hasta de las bodegas, y por eso sigue la resistencia masiva contra este producto que literalmente no nos sirve, excepto para la neumocistosis. Sigue vigente para este parásito, todavía previene, todavía sirve para tratar, ¿no? Y tendría un lugarcito por ahí, pues lo hemos puesto con rojo. Antes fue el primer fármaco que se utilizaba para el paciente con neutropenia, ¿no? Antes de que caiga en situación de febril, un neutropénico se le daba Bactrim. Después pasó a la ciprofloxacina, tampoco, ya se quemó, ¿no? Y acá hemos puesto con verde. En otros países, cuando ustedes ven su libro, dice infecciones para el señor estafilococo metil resistente de la comunidad. Ojo, el de la comunidad, porque el hospitalario es otra cosa, es sumamente resistente. Para esta bacteria sí se ha encontrado que tiene gran utilidad y se le está usando, ya van más de 5 años, ¿no? Que se ha encontrado esto. ¿Por qué? Porque en Europa y en Estados Unidos han dejado de usarlo, pues, ¿no? Entonces, por eso ellos tienen buena sensibilidad para este bichito que es resistente. La resistencia está mediada por diversos mecanismos, ¿no? Puede ser que haya una dihidrofolato reductasa resistente al trimethoprim, ¿no? Que estaría mediados por ciertos genes como el DFR en la E. coli, ¿no? La dihidroterata sintasa de baja afinidad a cotrimoxazol, mediada por genes conocidos como SUL1, SUL4. Utilización del folato exógeno en el caso de los enterococos. El enterococo sí se achora, se aviva y dice, si el hospedero, el humano, tiene su folato gratis, yo lo cojo también. Entonces, y esa sería la forma de su resistencia. Otra forma es la sobreproducción del paramino benzoico y la hidrofolato reductasa, mecanismo conocido como bypass. Producen grandes cantidades, ¿no? Y con eso tratarían de bypassear, como se llama, como se puede decir, para hacer su resistencia. Y la alteración de la penetración, sobre todo en gram negativos. Y concretamente para el trimethoprim. Únete a la clase por ahí, ¿no? Porque si no se cae el techo. Nuevamente, para contarles lo que nos consta, en el estudio que vimos, urocultivos de gestantes, la resistencia es 72%. O sea, no nos sirve el cotrimoxazol, por lo menos en una muestrita de nuestros pacientes, ¿no? 72%. Bien, quinolonas. Estas nacen con el ácido nalidíxico, que resulta de un hallazgo de laboratorio tratando de buscar nuevos antipalúdicos, ¿no? Entonces tenemos aquí las quinolonas con su estructura característica, y la cual justamente se estudia porque en cada una de sus
¿Dónde está? Acá está recién. Cada una de sus posiciones va a representar una modificación, ¿no? Dice acá, posiciones de la molécula y funciones sustituyentes, ¿no? El más común que vimos, que estaba con rojito, era en la posición 6, donde se le coloca el flúor y genera, ¿no?, la mayor eficacia, cambia la eficacia, la potencia, ¿no? ¿Qué pasa con la posición 5? ¿No? Potencia y actividad contra gram positivos, ¿no? El otro era, ¿dónde está la 8? Acá. Farmacocinética, actividad en anaerobios, pero también la posición 8 trajo muchos problemas. Los cambios que habían hecho mejoraban la actividad contra algunos gérmenes, en este caso dice anaerobios, pero todas las funciones que pusieron ahí generaron hipersensibilidad. Entonces, la sensibilidad en piel, ¿no?, las reacciones alérgicas en piel eran por lo que habían colocado justamente en esta posición 8. Entonces, han sido retirados muchos de estos medicamentos del mercado, ¿no?, por los cambios que habían hecho ahí. Son bactericidas y su efecto depende de concentración, ¿no? En gram negativos inhiben la ADN girasa, bloqueo, relajación del ADN, ¿no? Y en el caso de gram positivos, ¿no?, inhiben la topoisomerasa, bloqueo de separación de ADN replicado, ¿no? Ustedes tienen su dibujito en su libro texto, ¿no? En lo que es la formación del ADN, lo que hace el organismo es quebrar un poquito y pasarlo para adelante y luego soldarlo. Entonces, las quinolonas inhiben este proceso, ¿no?, el partido y el resellado, ¿no?, inhiben ese proceso y ese sería su mecanismo. ¿Sí? Tenemos acá, en general, cuál es el mecanismo de acción, tanto en gram positivos, ¿no?, donde va a atacar a la topoisomerasa, y en gram negativos a la ADN girasa. Y el detalle es que para ingresar a gram negativo siempre está el ingreso a través de orinas. Y ahí tenemos el desarrollo de las quinolonas. Le decía, el primero es el ácido nalidíxico, que todavía sigue vigente con un espectro limitado para E. coli uropatógena, ¿no? Pero lamentablemente, pues, con la resistencia que le ha traído la ciprofloxacina, y este era el único que estaba disponible para niños, ¿no? Este no tenía flúor, y se cree por eso que la reacción adversa que limita su uso en niños estaría en relación a esa posición 6, donde se ponía sobre todo el flúor. Entonces, el ácido nalidíxico durante años se ha usado en niños como una buena alternativa para infecciones por E. coli, ¿no? Hasta hace una década o un lustro todavía había ácido nalidíxico en jarabe. De ahí viene lo de la segunda fase, está el ciprofloxacino, ya va apareciendo el levofloxacino. Después vienen los diseñados para gram positivos, Grepa, Moxi, Sparfloxacino. Este fue el que generó grandes problemas de piel. Y el Gati, Cita y Tosufloxacino. Y los últimos, el gemifloxacino, Clina, el prulifloxacino. Y el prulifloxacino se vendió acá en el país por algún tiempo. Se vendió en el país, vino desde Italia. No estaba usado en otros países, ni en Estados Unidos, y logró venderse acá, pero en poco tiempo, y fue desplazado por el famoso levofloxacino. Ahí vemos su actividad, y concretamente la ciprofloxacina, vemos ahí cuál es el zinc, ¿no? El zinc para el neumococo. Es un zinc alto, ¿no? Como se dan cuenta, requiere 2 microgramos por mililitro, lo cual es un zinc demasiado alto. Por lo tanto, no sirve. En ningún momento la ciprofloxacina sirvió para el neumococo, pero se le usó irracionalmente. Esa es la prueba patente de la mayor irracionalidad con la que los médicos hemos usado este antibiótico. Para infecciones respiratorias altas, para neumonía. Todo el mundo comenzó a creer que de pronto más estaba el hemófilos, y era mentira. Nunca ha sido así, por lo menos en el país, ¿no? Y se lo usó inadecuadamente. Entonces, nunca ha habido una zinc que sea adecuada para gram positivos. Estas, las del primer grupo, ¿no?, a la cabeza cipro, nunca han tenido actividad contra gram positivos. Vemos ahí
Actividad contra E. coli 0.03, para Haemophilus influenza, sí, 0.01, ya, pero no por eso vamos a pensar que todo era Haemophilus. Y peor después de la vacuna. Ustedes ya nacen sin Haemophilus, ya salen vacunados, ¿no? Y tenemos por ahí el efecto contra Mycobacterium. También no era útil, es 1. Entonces, no tenía utilidad contra Mycobacterium. Algunos aspectos de la farmacocinética, ¿no? El tiempo de vida media, si bien es cierto, es 3 horas, ¿no? Alcanzan una actividad de 12 a 14 horas. Por eso es que se le puede usar 2 veces al día, el caso de la ciprofloxacina. Los otros medicamentos ya no los mencionamos, ya han ido desapareciendo del mercado. El último que desapareció fue ofloxacina hace 8 años, ya no tenemos acá. Y algunas interacciones, ¿no? Esa es la clásica que les puse en el taller, en la discusión y en el examen, creo, ¿no? Los cationes, como el famoso milantita, disminuyen la absorción de estas quinolonas. La disminuyen en 50%. Es entonces masiva la interacción que hay y que es capaz de bloquear, imagínense, a la mitad la absorción. Reducen su eliminación, teofilina, cafeína, tener presente con los cafeinómanos. Aumenta la semivida de la warfarina, ¿no? Y antiguamente, cuando se usaba la enoxacina y si se combinaba con antiinflamatorio de la familia del ibuprofeno, se había descrito convulsiones por esta interacción. De tal manera que se hacía la advertencia, sobre todo para el que tenemos acá, que es el ibuprofeno. Bien, y las reacciones adversas, en general, ¿no? En el aparato locomotor, la tendinopatía, en el tracto gastrointestinal, náuseas, dolor. Esto del dolor epigástrico sí es bastante frecuente, dice ahí que puede ser hasta 17%, probablemente sea más, personalmente no darlo, ¿no? Y cuando lo reportamos en el Comité de Farmacovigilancia, lo hemos contado pocas veces, pero nunca nos hemos dirigido a buscar, ¿no? Con denominador, ¿no? Con una cifra de denominador para poder establecer una frecuencia, ¿no? Una prevalencia, pero probablemente esto sea más del 20%, ¿no? El dolor epigástrico sí es fastidiosito, con la ciprofloxacina concretamente. En el sistema nervioso central, cefalea, mareos, insomnio, ¿no? Hemos visto que pacientes que incluso con está de moda la levofloxacina, toman esta y no duermen, ¿no? Entonces sí se está viendo con relativa frecuencia. Fotosensibilidad, que estuvo asociada, como le decía, con el esparfloxacino y todo lo que salieron por esa época, ¿no? Las torceduras de la punta con trovafloxacina se vio eso. También la prolongación del QT, y se ha descrito también el riesgo de insuficiencia valvular y regurgitación, ¿no? Se habla de efectos potenciales, la artropatía, erosiones irreversibles y cartílago, ¿no? Y un dato interesante, no sé si está alguien del grupo 7 acá. No hay. ¿Os puedo rajar de ellos? Ya me mandaron su artículo, uno de los artículos es justamente un raje de las reacciones adversas de algunos antibióticos, en los cuales están las quinolonas, ¿no? En las cuales mencionan de piel, ¿no? Y que van ahí, que se dan con los beta-lactámicos. Vamos a exprimirlo, vamos a ver qué detalle hay con ese artículo. Interesante está. Bien, usos clínicos que tenían, pues, ¿no? Infección de tracto urinario, prostatitis bacteriana. Aquí se le usa en forma, digamos, crónica. Las prostatitis suelen ser un evento crónico, ¿no? Cuando es identificada como tal, como prostatitis crónica, de tal manera que aquí usaban la quinolona, en este caso la cipro, por 2 meses, más o menos, ¿no? Infecciones de tracto intestinal, entre ellos la tifoidea, ¿no? Y le comentaba a algunos de ustedes por qué vino ciprofloxacina disque a desplazar al cloramida
clorfenicol. Idea. Ha tenido mayor eficacia. La eficacia era similar, tan igual que el clorfenicol. El clorfenicol siempre ha sido el fármaco estándar para matar al bacilo de la tifoidea. Lo que pasaba es que había un estado de portador y por lo tanto recurrencias. Con clorfenicol había recurrencias en algunos casos. ¿Y por qué ocurría eso? Porque el bacilo eversiano se metía, se alojaba en vesícula y clorfenicol no era capaz de penetrar ahí. Viene ciprofloxacina con ese plus que sí entraba, fácil entraba a vesícula, ahí lo mataba y por eso evitaba el estado de portador y por lo tanto las recurrencias. Esa fue la diferencia, no es que sea mejor. Y caso anecdótico, también no habían nacido ustedes. Año 94 empiezo a hacer mi proyecto de tesis en la residencia. Vamos a medir cómo mata ciprofloxacina la fiebre tifoidea. Comencé mis 3 primeros pacientes y cae la tasa epidemiológica de la tifoidea. Desaparece literalmente el país la tifoidea por el año 94. Cambié de tesis, pues. Menos mal que estaba terminando primer año. Entonces tuve que dejar de usar la ciprofloxacina. Infecciones de transmisión sexual también, en gonorreas, en infecciones óseas y articulares tiene la particularidad que penetra también, eso sí, al hueso, ¿no? Se concentra altamente en hueso, tiene esa particularidad, ¿no? Y por eso se menciona ahí que combinado con rifampicina para los gram positivos pudo ser una gran combinación. Infecciones de piel y tejidos blandos. Tener cuidado acá con esto de infecciones de piel y tejidos blandos. Esto es en situaciones especiales, diabéticos. En los diabéticos sí hay, en las infecciones, su clásico pie diabético, sí hay diversos anaerobios. Entonces ahí sí es una infección polimicrobiana. Pero en una celulitis clásica, común y silvestre, me quedo antibiótico que mate gram positivos, porque siempre va a estar el estreptococo o el estafilococo. Entonces aquí poner piel, les había mencionado, se usó en pacientes con neutropenia. Después del cotrimoxazol. En respiratorias, con signo interrogante, y ya no sirve.